cambio, mi niño, la morralla. Aquí está Bárbara Anderson. Qué gusto verte. Ay, gracias. Te veo en eventos y Me te ausenté. veo vestida de lujo y te veo rodeada de lambiscones y bueno, qué maravilla tenerte aquí hoy. Bueno, me voy a dar un baño de pueblo y con usted. ¿Cómo ve? Bienvenida. Bueno, la verdad es que como he faltado y me han puesto media falta, ya tengo que avisar a No, ella. nunca falta. Ok, no, ok, nunca te falta. ponemos falta. Te Ok. extrañamos más, Bien, desde luego. está, ok. La semana pasada, después de Marcelo Ebrard, aquel viernes fatídico en Washington, Sí, avisa de que no va a haber los aranceles. El viernes de la semana pasada, en este nuevo romance entre los empresarios, neo-romance, sí, entre empresarios y el gobierno, porque usted se acuerda que muchísimos empresarios, el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios, viaja con Ebrard hasta Washington para empujar esto de por favor no nos cobren, por favor nos cobren. Deciden firmar el jueves pasado, y ustedes lo llevaron aquí en el programa. En el Club de Industriales. Exactamente, un acuerdo de inversión. El CCE es un dato que vienen trayendo hace mucho tiempo. Dice, necesitamos crecer más de lo que crecemos. Siempre empezamos el año diciendo, vamos a crecer 3, 4%, y avanza el año y empiezan a caer. Banjico dice que menos, las calificadoras que usted ya sabe cómo nos va, nos dice que menos, y terminamos creciendo en realidad prácticamente un 1 o 2% desde hace sexenios. No es que es algo nuevo. Y básicamente, ¿dónde radica la falta de crecimiento? En la falta de inversión. La mamá del crecimiento se llama inversión. Y desde hace muchos sexenios también se viene invirtiendo bien poquito en México. Más o menos el equivalente al 20% del PIB. El 20% Sí. del PIB está dividido en la inversión, el 18% más o menos lo hacen las empresas, las iniciativas privadas. Y el 2,5% a veces el gobierno. Como usted sabe, los gobiernos cada vez vienen gastando menos, invirtiendo menos. El sexenio pasado fue un récord de inversión, muy poca del gobierno con alianza con la iniciativa privada. Y este año, bueno, este sexenio estamos plenamente austeros y republicanos, entonces tampoco va a haber mucha inversión. ¿Cómo interpretas? Bueno, va Andrés Manuel al Club de Industriales, que es algo así como Belcebú entrando a la catedral. Sí. Lo cual ya es muy llamativo. Sí, y le queman los pies. Exactamente. desde luego. Empiezan las cosas abrasivas y todo. Pero a mí me pareció, o como lo estuvimos leyendo acá, que los empresarios, especialmente algunos, fueron muy claros, como diciendo, oiga, mire usted lo que le estoy diciendo. Además, todos los discursos de todos ellos fueron muy cortos, pero también muy sustanciosos. Sí. Como diciendo, oiga, que no haya mentira. Si no pasa esto, y no pasa esto, y no pasa esto, no hay juego, y se acabó, game over. Sí, exactamente. Eso me pareció que fue sano, ¿no? Sí, y aparte, la verdad es que muchas veces en muchos eventos dicen, ¿por qué si hace 30 años estábamos igual que Corea? Miren Corea ahora y miren México ahora. La verdad es que desde hace 30 años Corea viene invirtiendo el equivalente al 30% del PIB, sin Sí, parar. sí. Nosotros estamos en 20. China hace 25 años que invierte el 40% del PIB, nosotros estamos en 20. Entonces el gobierno, la iniciativa privada dice, bueno, deberíamos crecer al 25% de la inversión 25, dijeron, para sí. crecer el 4%, Sí. que es lo que prometió el presidente. 25 es el 4. Entonces, de ese 25, como somos parientes, como somos parte de esta inversión, el empresariado va a pasar del 18,5 al 20. Nosotros le metemos esa diferencia. Y el gobierno tiene que pasar del 2,5 al 5. ¿Al 5? Entonces hicieron un cálculo los empresarios y dijeron, a ver, en 2 años más o menos ese 2,5 que tenemos que aumentar son los 35 mil millones de dólares que anunciaron. En ningún momento dijeron cuánto equivalía la diferencia que tenía que invertir el gobierno. Nadie hizo ese cálculo, yo lo hice. Ah, muy bien. Son 8.750 millones de dólares que debe invertir el gobierno mexicano para llegar a ese 25% y poder crecer. En ningún momento se dijo en qué sectores y en ningún momento se dio la cifra. Y yo me puse a hacer también esa misma comparación que hizo usted. Bajé completa la entrevista, el discurso de Carlos Salazar, que fue el más largo al final, del presidente del CCE, y por otro lado el discurso de López Obrador, y es impresionante las no coincidencias que hay. Así es. Uno dice, este acuerdo, dice Carlos Salazar, puede ser trascendente si lo hacemos bien, así de sencillo y así de práctico. Del otro lado se dice, cuentan con Alfonso Romo, si tienen alguna duda, le encantan las inversiones. Y lo señala Alfonso Romo, o sea, ni siquiera toma como propio ese mensaje. Carlos Salazar dijo, la pobreza extrema, que es una de las metas del gobierno, se puede erradicar en 6 años si hacemos de la inversión una obsesión. Inversión, una obsesión. Del otro lado, austeridad republicana. Crecimiento con austeridad. Entonces, entre austeridad y crecimiento obsesión no hay nada en común. El gobierno y las empresas, dice Salazar, deben evaluar y priorizar los proyectos de inversión que faciliten que lleguen más inversiones.
Del otro lado, tenemos un gobierno que a la fecha el 80% de los contratos gubernamentales han sido dados de manera directa. Priorizar las inversiones, sobre todo en el sector energético, dijo Salazar, porque ese es un sector importante, somos un país productivo. Ese mismo día, saliendo de ahí, se cancelan los farm-outs, las 11 licitaciones que se iban a mover para octubre. Sí. Entonces, incluso este HITS en Banxico pide, por favor, un plan de negocios para Pemex. Entonces, la parte del sector energético, vale. La IP invierte mucho, dice Salazar, cuando hay mensajes claros del gobierno y de la iniciativa pública. Y del otro lado escuchamos permanentemente, tengo mis propios datos, esperen el 1 de julio. Eso no es claridad, de verdad. Carlos Salazar dijo, hay que fortalecer sectores muy importantes, energía, infraestructura de transporte, incluidos aeropuertos, inversión social y desarrollo en el sur y sureste. Del otro lado, en el mismo discurso, AMLO dice, las inversiones las vamos a enfocar en los sectores agropecuarios, servicio e industrial. No macha con ninguno de los que habían dicho. No se habló nada del sector de energía, nada de infraestructura, ni siquiera puso su tren sobre la mesa que tanto le gusta, ni sus refinerías sobre la mesa que tanto le gusta, y evidentemente no se habló nada de ningún aeropuerto, porque el pobre Jiménez Espriu tiene que decir sí, pero no, pero bueno, pero sí, pero no. Maromeando y Con bicicleta en el aire. Carlos Salazar dice exactamente lo que usted dice. Queremos un Estado fuerte que respete y haga respetar la ley, Estado de Derecho. Certidumbre. Exacto. Y ahí nos fuimos al pasado. AMLO empieza a hablar como en pretérito imperfecto. Sí. Dice, aquí no imperaba un Estado de Derecho, era chueco, era cohecho, así como en un juego de palabras. Y entonces, Fíjate, una de las frases... qué figura. Una de las Cohecho frases... chueco. Cohecho chueco. Pero una de las frases impresionantes del cierre del discurso del presidente me pareció realmente una metáfora. Dice, me ofrezco, como presidente de este país, para que juntos podamos empujar al elefante reumático y mañoso que es a veces el gobierno. Así de sincericida terminó el discurso del presidente luego del anuncio de inversión de 35,000 millones de dólares. Para que juntos empujemos, escuche, el elefante reumático y mañoso que suele ser el gobierno. Así define el presidente de la República al gobierno del cual forma parte y es líder. ¿Cuál es la impresión con la que se quedan los empresarios después de... O sea, estamos pensando en la inteligencia de que es muy difícil tener un romance con una muñeca de plástico. Es muy difícil. O sea, por más pasión que pidas, por más comprensión. Es que tiene que haber algún punto de contacto. El único punto de contacto es, y lo dijo Salazar y lo dijo el presidente, es no queremos corrupción. Entonces Salazar dijo, estamos de acuerdo, corrupción no, sobre todo en Pemex y SFE, y es un poco lo del discurso. Es la única parte en que la IP y el gobierno se ponen de acuerdo. Incluso AMLO en la mañanera de hoy y en ese discurso agradece a los empresarios que lo acompañaron en una transición momentánea muy chiquita en Washington hace unos días, pero realmente hasta le quitó el valor de una cohesión de parte de las empresas de acompañar a su canciller a hacer una negociación en Estados Unidos. Nos acompañaron en un momento transitario. Está todo arreglado. No, pero además, fíjate cómo funciona, porque además nunca puedes escupir hacia el cielo en vano. Estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Washington. Sí. No hubo un senador. O sea, finalmente no haces la tarea completa. Sí tienes que llevar al representante de los empresarios mexicanos, pero te hace falta un senador. Exactamente, porque las cosas pasan por ahí. Por ahí pasan. Recién después de esa presentación, de ese anuncio y de esa ida y vuelta del discursos que no se habían escuchado, esta semana Mario Delgado anunció que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados va a recibir esta semana, en algún momento, no sabemos cuándo, a los organismos empresariales, los que quieren ir, para analizar el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a analizarlo. Pero escuchen la frase, dice, es necesario conocer la visión de los empresarios para diseñar juntos una herramienta que dé viabilidad a este planteamiento y con ello garantizar certeza a las inversiones y un mayor crecimiento de la economía. Eso dijo. Pero tú sabes de estos asuntos. ¿Cuánto tiempo cuál es el plazo? Porque no puedes estar jugando a las manitas calientes. O sea, tiene que haber algo de acción. ¿Cuándo tiene que empezar esa acción? Porque ya ayer Moody's decía, no, pues ya no hay confianza de los inversionistas. Y este año, el 2019, no levanta más de allá de 1.2%, si bien.
Y si no, salta otra vez lo de los aranceles, que Desde ahí luego. es recesión, sí. Claro, porque lo más posible es que dentro de 45 días empiece otra vez la presión de, pues estuvo bien, pero no suficiente para mí. Es que no sabemos cuál es el suficiente para él. O sea, a ver, Es su parámetro. sí, ¿cuántas detenciones? ¿Cuántos menos migrantes? No hay un número. 80 migrantes, 5% Ni siquiera eso se habló en Washington. ¿A qué equivale? Como siempre las discusiones habían sido de negocios y eran peras con peras, manzanas con manzanas, ahora es gente por autos, migrantes por aguacates, Exacto, sí. hondureños por limones. O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué Es más, número? tú- ¿A dónde llevamos la barda? Tú dime cuál es el parámetro, porque yo, después de lo que vi en Washington y lo que ha explicado Marcelo en la comparecencia, yo digo, ¿y de dónde ratifican el TEMEC? Si estamos siendo extorsionados. Exactamente. No, y aparte, desde el momento que entran los aranceles se acaba el NAFTA. Olvídate tú del TIMEC, que es muy bueno y parece que a Trump le gustó. Se acaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No puedes tener un tratado con alguien que te cobra aranceles unilateralmente. Cuando quiera. Sí. Porque, Por tuit. Por tuit. Que además, fíjate, Beatriz Paredes decía, ahora ya se va a hacer la diplomacia internacional por tuit. Sí. Porque si el señor escribe una amenaza en el tuit, yo tengo la obligación de no creerlo hasta que venga en un papel firmado con el logotipo del gobierno de Estados Unidos. Exactamente. No en el tuit. Institucionalidad, absolutamente. De los dos lados. ¡Claro! No solamente de uno. Sí. Entonces, esa ultra recontra reacción a un tuit de un señor que estaba en Europa, ni siquiera estaba en la Casa Blanca, también creo que es algo que hay que tomar. Estaba llegando al Reino Unido, Ujú, exactamente. Cruzando el charco. donde lo recibían de muy mala gana, Ujú. porque no lo quieren. Y eso que nosotros queremos ser amigos. Mucho más aún de ellos. ¿Pero ves la relación con la muñeca de plástico? Es que te extrañé. Y la muñeca de plástico ver. nomás te hace así. Sí. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Oh! Lo que sí creo es que los empresarios van a hacer las inversiones. Lo hablábamos recién un poco, Broso. México es mucho más grande que Sí, eso. mucho más. ¿Necesita infraestructura? Claro que sí. Todavía no sabemos si vamos a tener aeropuerto o no, si está en una dirección o no. Los dos están súper amparados. bueno. Sí. Prefiero esa seguridad Sí. a hacer las cosas al vapor. Sí, es mejor. Porque aparte de Santa es mejor Lucía esa, cada vez- es mejor esa incertidumbre que el anuncio del acabose. Sí, no, y aparte, primero, es el primer caso, así insólito para CSI, de corrupción sin corruptos. Claro. Entonces no sabemos quiénes fueron los corruptos, las empresas, qué pasó. Hay corrupción, se cierra. Entonces la verdad es que no hay mucha claridad en eso, no hay mucha claridad en cómo se eligió Santa Lucía, porque a medida que investigan más, le encuentran más cosas. Parece lo soya ya, el Santa Lucía. Le encuentran por qué no los mamuts y por qué no la montaña y por qué no un reservorio de material radioactivo. O sea, que está Llámese peor. decisión política u ocurrencia, Sí. está ante un tribunal el asunto. Exactamente. Dices, bueno, está bien. Gracias. Lo que salga de ahí Ujú. va a ser mejor que como si nunca hubiera entrado. Sí, exactamente. Y creo que de repente la oposición, y un poco lo charlamos también, está llegando a un lugar que nadie lo esperaba. La oposición está llegando desde la justicia, desde los Desde el amparos. Estado de Derecho. Desde el Estado de Derecho. Porque evidentemente tienes un partido dominante en las cámaras Sí. que pasa los planes de Nacional de Desarrollo en FA y ahora recién se van a sentar a ver si le funciona a la iniciativa Y te privada. ahorras el melodrama. Exacto. El melodrama de, es que yo soy Pepe el Toro y tú eres el tuerto. No. Está ante tribunales. Si se hizo mal, saldrá que se hizo mal. Si se hizo bien, procederá. Exactamente. Y no tiene que ver con no soy rencoroso. Es una cuestión de derecho, es una cuestión de ley. Exactamente. Para todos, por igual. Exacto. Por Y debajo de la ley nadie. ¿Cómo era la frase esa? decía él por encima, Por encima de la ley nada. al margen de la ley nada. por por encima de la ley. Nadie. Ahí está. Es su propia palabra. Así es. Es su propio verbo llevado a la práctica por un lugar donde no lo esperaba. Y lo que no nos esperábamos nadie. El Poder Judicial Exactamente, por ese... defendiéndose. Hasta el último botón de la pinche toga. Para no Pesadota, quedar sí. cooptado como ha quedado el legislativo.
Absoluto. Bueno, la verdad es que el legislativo ha sido superado por el poder Así es. judicial. Ujú. Así es. Sí. Ahorita la carrera la está llevando el judicial porque no lo han puesto debajo de la cobija. Todavía no. Entonces, básicamente, yo creo que la iniciativa privada sí va a hacer su inversión porque le conviene y porque es negocio. Si esta gente no hace caridad, va a faltar evidentemente toda la inversión por parte del sector del gobierno. Solamente en los primeros 4 meses del año bajó el gasto público del 24.7 al 24, o sea, es un montón, la verdad. Tenemos estos casos terribles de no medicinas, no nada, te curamos la caspa con decapitación. Entonces, la verdad es que creo que las inversiones privadas van a ocurrir, van a tardar mucho más tiempo en ocurrir porque necesitan de infraestructura y no vamos a crecer el 4% No. anual esperado. No, desde luego que no. Yo sé que Pe- usted no cree mucho en Moody's y estos nombres raros, pero no vamos a crecer. Ellos tienen razón. Sí, bueno, finalmente esa es la regla que viene en el instructivo. Y lo recordábamos de tantos otros presidentes en América Latina que han tenido esa tendencia siempre a la izquierda, pero nunca tan ciegos como para decir, no, es que el mundo ya está funcionando. Antes de que llegara yo, el mundo ya estaba funcionando. Exacto. Así funciona el mundo. No me parece que funciona así. Bueno, No me gusta que funcione así, pero funciona así. le contaba el caso de China, digo, más comunista que dicen que era comunista. 25% de inversión permanente durante 40 años Pues- del gobierno para poner a China en el lugar que está y es el caso más exitoso de salida de la pobreza que ha habido en las últimas décadas en el mundo, en la economía, tanto Corea como China. El secreto está en la inversión. La madre del crecimiento es la inversión. La madre para sacar a la pobreza es la inversión. Pero la inversión tiene que venir acompañada de un escenario, de alguien que ponga todo listo para que lleguen las inversiones. Y lo que te decían a ti, ¿cómo es posible que hace 30 años estaba Corea igual que nosotros y ahorita mira lo que es Corea? Sí, pero la apuesta a los 25 años de educación, esa apuesta de decir, llegue quien llegue, este plan se mantiene 25 años. Pues ¿cómo no van a pasar cosas? Y acá estamos con reformas educativas por sexenio. Y por coordinadora o por sindicato. Exactamente. Cumpliendo No hay- los caprichos de uno, cumpliendo los caprichos del otro, y jamás pensando finalmente en el niño. Nunca. No, y aparte la educación, a diferencia del maíz, no crece año con año. O sea, la educación es una inversión de largo plazo, son proyectos de generaciones, son 20, 30, 40 años para que cambie un sistema educativo completo. Como lo vimos en Corea. Exacto, el mejor ejemplo. Impresionante. Y sí, a lo mejor vamos a poder ser como Corea en unos 25 años, y a lo mejor porque vamos a tener los ojos más rasgados. Y ya. De hacer así. De la desespera. Gracias, Bárbara. Gracias a ti, saludos a todos. Qué gusto.